Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Muy bien, María Paz, estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y es el mejor manual de vida. Estamos en una serie muy importante llamada Madurez, avanzando hacia la madurez. Y estamos en un estudio en la primera carta de Pablo a los Corintios, avanzando hacia la madurez. ¿Qué importancia tiene esta carta para nosotros como familia y como individuos? Pues resulta que una persona que es seguidor de Jesucristo, que ha nacido de nuevo, que ha sido salvado por el poder de Jesucristo, por la obra de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, una persona que tiene la relación correcta con Dios, que tiene confianza en Dios, esa persona está invitada y realmente se le ha dado la orden a que avance hacia la madurez. ¿Qué es la madurez? La madurez es tener conocimiento, conocimiento en las escrituras, conocimiento de las escrituras aplicadas a la vida diaria. La madurez es un conocimiento profundo para poder discernir lo que es correcto, lo que conviene y lo que no conviene, para entender la palabra de Dios. Y entonces por eso la primera carta a los Corintios es un llamado, es una orden para que nosotros como familia y como individuos avancemos hacia la madurez. No nos quedemos simplemente con las cosas básicas de la fe cristiana, ni nos quedemos con actitudes infantiles, sino que de verdad avancemos hacia la madurez. Y por eso el apóstol Pablo nos ha venido hablando de varios temas que nosotros hemos tratado de sintetizar con algunos títulos. Y ese título, el primer título que recibe la primera carta a los Corintios, en los capítulos 1, 2, 3 y 4, es la madurez se revela o se muestra cuando no seguimos a líderes humanos, ¿ok? Entonces, la madurez es no seguir a líderes humanos. Quiere decir que una persona que es seguidora de Jesucristo y practica el sectarismo, las divisiones, basa su orgullo en seguir a líderes humanos, es una persona que realmente es inmadura, no ha alcanzado la madurez. Porque una persona seguidora de Jesucristo que es madura no sigue líderes humanos. No dice, no, yo soy seguidor de este predicador, me encanta este predicador y yo lo sigo a él y gracias a él yo he crecido y gracias a él yo soy salvo. No, ¿por qué? Porque la fe cristiana no está basada en el poder, en la astucia o en las estrategias de líderes humanos. Y entonces eso tiene una gran relevancia para nosotros como familia y como individuos, porque nosotros no podemos darle el mérito a una persona, a un líder humano, por nuestra salvación o por nuestro crecimiento. ¿El poder de quién es? El poder es de Dios, el poder es del Espíritu Santo, la obra es de Dios, la obra es del Espíritu Santo, la obra es de nuestro Señor Jesucristo. Después avanzábamos y nos encontrábamos con los capítulos 5, 6 y 7, donde el apóstol Pablo nos habla de la madurez y la importancia del matrimonio. El matrimonio para combatir la inmoralidad. El matrimonio debe ser muy bien entendido. Después vamos al capítulo 8, donde nos encontramos con la madurez y la libertad. Yo soy libre de hacer muchas cosas, claro, pero debo tener cuidado porque mi libertad no puede ser motivo de tropiezo de otra persona. Después avanzamos hacia los capítulos 9 y 10, donde vimos al apóstol Pablo defender su apostolado y donde vimos que él practicaba la autodisciplina. Entonces una persona madura, espiritualmente hablando, es una persona que practica la autodisciplina. ¿Por qué hay que practicar la autodisciplina? Para no desviarnos del camino. Debemos practicar la autodisciplina para no caer y no practicar el pecado. Debemos practicar la autodisciplina para ser ejemplo de los demás, para tener un grado de pureza que honre a Dios y de santidad que honre a Dios. Después entramos a los capítulos 11 al 14, donde vemos la madurez y la adoración pública. Y aprendíamos en el capítulo 11
cómo debe ser el atavío, el vestido cuando se va a la adoración pública y cuando se es cristiano. La cultura, la sociedad que nos rodea, los hermanos de la iglesia deben ver que nuestro vestir, nuestro atavío es decoroso y coherente con la fe cristiana y con nuestra posición en Cristo. Después hablábamos, el apóstol Pablo nos explicó en el capítulo 11, en la segunda parte, cómo se debe participar de la adoración y de la cena del Señor. No, la iglesia y la reunión de los cristianos no es una excusa para participar de un club social, de unas buenas onces, una buena comida, una buena bebida. No es lugar para el desenfreno, no es lugar para la ostentación, es para adorar a Dios. Y después llegamos al capítulo 12, donde el apóstol Pablo nos explicó que la madurez cristiana también es reconocer que es el Espíritu Santo el que nos ha traído a Cristo. Ha sido el Espíritu Santo el que nos ha convencido para que sigamos a Jesucristo. Es el Espíritu Santo. Y entonces que el Espíritu Santo nos ha dado dones. Y nos ha dado dones, habilidades para el servicio de los demás. Y por eso no podemos jactarnos. Y vamos a retomar desde ahí. Vamos a ir, Dani, capítulo 12, versículo 27 en esta serie, desde el capítulo 11, llamada Madurez y Adoración Pública. ¿Lo tienes, campeón? Sí. 12:27. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo, recuerden que todos somos uno, somos el cuerpo de Cristo. Y ahora les voy a explicar cuáles son esos dones, cuáles son esas partes que Dios mismo en su soberanía ha designado para la iglesia. Dice, en primer lugar, apóstoles. ¿Qué es un apóstol? ¿Quién es un apóstol? Un apóstol es un testigo de la resurrección de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a aquellos enviados directamente por Jesucristo, los comisionados, los testigos, los heraldos. Yo he encontrado en algunas organizaciones religiosas que se llama apóstol a alguien dizque porque tiene muchísima experiencia. Es como si fuera una carrera militar, como una carrera de jerarquía. Primero fue líder de un grupo pequeño, entonces era llamado líder. Después fue dirigiendo un grupo más grande, entonces ya fue llamado supervisor. Después fue designado para un grupo más grande, entonces fue llamado pastor senior o junior. Y después, ahora ya dirige un grupo más grande, entonces ahora es el pastor principal. Y entonces como ya sigue creciendo la organización, entonces ya no encuentran qué otro título, entonces dicen, sí, lo vamos a nombrar apóstol. Y entonces pues resulta que hay organizaciones religiosas que tienen a un supuesto apóstol. Pues quiero explicar que eso no está en el Nuevo Testamento y esos no son los apóstoles a los que está haciendo referencia aquí el apóstol Pablo. Apóstol hace referencia a un enviado especial de Jesucristo. Hace parte del primer grupo de testigos, aquellos que empezaron la iglesia, aquellos que están registrados en Hechos de los Apóstoles. Dani, quiero que quede claro que después de esos apóstoles ya no hay más apóstoles. No hay. Porque para ser apóstol había que ser testigo de la resurrección de Jesucristo. Entonces quiero que sepamos, queridos amigos, amigo que me estás escuchando y nosotros como familia, que si nos llegamos a encontrar alguna vez a una organización religiosa donde nos dicen que hay un apóstol, pues quiero decirles que eso no está alineado con la Biblia. No está, porque el apóstol es un testigo. No es alguien que tiene experiencia. No es alguien que ahora tiene un cargo mayor que pastor. No es pastor, superior al pastor, apóstol. No, porque en la iglesia no existen las jerarquías. Esto no es una milicia, no es la milicia. No es un multinivel, no es una jerarquía. ¿Ok? Eso nos debe quedar clarísimo. Entonces Dios designó a ¿quiénes? A los apóstoles. Dios designó a los apóstoles y el apóstol Pablo ya lo ha explicado acá en primera carta a los Corintios. Ellos son los que echaron las bases, colocaron el cimiento
y sobre ese cimiento se construye la iglesia. O sea, nosotros hoy día, en el año 2021, construimos nuestra vida cristiana pues en el cimiento o sobre el cimiento de los apóstoles. Pues porque las Sagradas Escrituras fueron escritas, el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles. Hoy día tenemos el cristianismo pues porque los que colocaron las bases fueron los apóstoles. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, en primer lugar, apóstoles. Dice, en segundo lugar, los profetas. Y entonces un profeta fue una persona que tenía la capacidad de dar a conocer la verdad de Dios. Ese era un profeta. Hay que tener en cuenta que cuando arranca la iglesia, allá en Hechos de los Apóstoles, no estaba escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió muchísimo después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estoy hablando de que el Nuevo Testamento se empezó a escribir más o menos 20 años después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Entonces, ¿qué pasó en ese periodo en el que no existían las escrituras sagradas del Nuevo Testamento? Pues en ese momento se necesitaban profetas. Y entonces un profeta es aquel que habla la palabra de Dios. Un profeta es el que denuncia el pecado. Un profeta es el que llama al arrepentimiento. Hay que analizar cómo eran los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento hacían un llamado al arrepentimiento. Los profetas daban la palabra de Dios. Y los profetas también predecían acontecimientos que Dios les enviaba a decir. Les decía, miren, va a pasar esto. Pero quiero explicar esto, que es que los profetas no tenían el don de la clarividencia, no tenían el don de predecir el futuro. No. Los profetas del Antiguo Testamento daban era un mensaje de parte de Dios donde Dios les decía lo que iba a suceder en el futuro. Pero no es que yo dijera, ay, yo no sé, qué irá a pasar el próximo año. Pues traigamos al profeta. Y que el profeta nos cuente qué es lo que va a pasar. Eso es un error. El profeta lo que hacía era dar un mensaje de parte de Dios y a veces el mensaje de parte de Dios incluía algo que iba a pasar en el futuro, pero era un mensaje puntual de Dios. Y entonces a ese tipo de profetas es que está haciendo aquí referencia el apóstol Pablo. En la iglesia cristiana, al inicio de la iglesia cristiana, ¿existían profetas? Sí. ¿Hoy existen profetas? No. Hoy no existen profetas. Hoy ya no. Y ahorita vamos a explicar por qué sabemos que hoy no existen profetas. Entonces, hay dos dones que hoy no existen en la iglesia cristiana. Número 1, no existen los apóstoles. Y más adelante vamos a dar la prueba de por qué no existen. ¿Por qué sabemos que no existen? Y número 2, hoy no existen los profetas, no existen, porque los profetas existieron en una época muy puntual de la iglesia cristiana, pero ya hoy no existen profetas en la iglesia cristiana. Eso nos debe quedar claro. Ojo que si no tenemos eso claro, amigo que me estás escuchando, hay muchísimas, y Dani y nosotros como familia, hay muchísimas organizaciones religiosas que tienen supuestos apóstoles y tienen supuestos profetas, y cuando uno va a mirar sus prácticas, en muchos aspectos esas organizaciones contradicen las Sagradas Escrituras. Después dice, en tercer lugar, los maestros. Ahora, el maestro es aquel que enseña la Biblia, el que enseña la doctrina cristiana, el que enseña el Antiguo Testamento y enseña el Nuevo Testamento. Y entonces podemos decir que hoy día hay maestros. Sí, hoy día sí hay maestros porque es un don vigente en la iglesia. Después tenemos los que tienen el don de sanidad. Y aquí tenemos otro don, y es que ese don se necesitó en la explosión de la iglesia. Quiero explicar que el don de la sanidad que está reflejado en la Biblia es el don de la sanidad donde de manera sobrenatural alguien llegaba y sanaba a otra persona con un propósito específico. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando llegó a una ciudad, él llegó y sanó a un hombre que estaba en el piso, que era cuadripléjico o era inválido, no sé exactamente el diagnóstico, la condición, no la recuerdo bien, pero el apóstol Pablo lo vio, él no podía caminar, él era lisiado, y entonces él le dio la orden, levántate y anda, y él se sanó. Pero esa no era una práctica constante del apóstol Pablo.
El apóstol Pablo todo el tiempo no vivía sanando gente. O sea, él no llegaba a Atenas a sanar gente. No llegaba a Corinto a sanar gente. Todo el tiempo, esa no era la constante del apóstol Pablo. Era en periodos específicos. Hay que tener mucho cuidado porque hoy día hay organizaciones religiosas donde hay supuestos sanadores. Pero ¿cuál es la prueba de que eso es una farsa, de que esos sanadores no son reales? Pues que no sanan de verdad a las personas, sino que hay muchas personas que van con la expectativa de ser sanados, pero ellos al final no los terminan sanando y la excusa es que le dicen al feligrés, tú no fuiste sano, pues porque no tenías fe, te faltó fe. Y entonces muchos feligreses terminan frustrados en ese tipo de organizaciones porque supuestamente no tienen fe para ser sanados. Pero mi pregunta es, si hay alguien que hoy día tiene el don de la sanidad, pues simplemente que lo demuestre. Mientras ahorita estoy grabando este audio, este video del mejor manual de crianza, aquí en Colombia, donde vivimos nosotros, estamos en el tercer pico, en la tercera ola de la pandemia del COVID-19. Y pues muy sencillo, si hay alguien que en esta fecha tiene el don de la sanidad, pues ahorita en la ciudad de Bogotá, las UCI, las unidades de cuidados intensivos, están en una capacidad casi del 100%, 96 o un poquito más o un poquito menos. Pues si alguien tiene el don de la sanidad, pues ahorita es cuando se necesita, que vaya a los hospitales y levante a las personas. Pero la prueba de que eso no lo pueden hacer es porque hoy día no existe algo como una persona que tenga el don de la sanidad. No existe. Después dice, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don del liderazgo. Y aquí tenemos a dones que todavía están presentes. Los que entonces está el don de ayudar y el don del liderazgo. Y los que hablan en idiomas desconocidos. Aquí tenemos otro don que no existe. Y ahorita, en este momento. Y es el hablar en idiomas desconocidos. La Biblia se interpreta con ella misma. El don de lenguas o el don de idiomas, aparte de la primera carta a los Corintios, se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y ese don hace referencia a hablar en otro idioma. Sin embargo, hay organizaciones religiosas donde se hablan supuestamente lenguas angelicales, donde es un lenguaje estático que no avanza. O sea, no tiene fonética, no tiene semántica, no tiene fluidez, o sea, no tiene ningún rasgo de ser un idioma, sino es una repetición estática, quieta, que no dice nada. Y a eso en algunas organizaciones religiosas le llaman el don de los idiomas desconocidos o el don de las lenguas, y ahí podemos ver que eso tampoco existe. Bien, ¿acaso, y voy a seguir explicando este tema, dice, ¿acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Entonces el apóstol Pablo en la parte central de su argumento, donde está hablando de los dones espirituales, entonces dice, ok, sin embargo, quiero que dejemos de hablar por un momento de los dones espirituales y nos enfoquemos en lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa? Lo que realmente importa no es estar todo el tiempo centrado en los dones, sino lo que realmente importa es el vínculo perfecto que une a los hermanos en la iglesia y es el amor. Entonces vamos todos. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ok, ustedes como iglesia son inmaduros.
Porque ustedes lo que hacen es, ustedes empiezan a decir, ay, yo tengo este don, yo tengo el don de las lenguas, de los idiomas desconocidos. Otros, ay, no, yo tengo el don de la sanidad. Otros, ay, yo tengo el don de la profecía. Ah, no, yo soy apóstol. Y entonces esa iglesia inmadura empezaba a rivalizar por la importancia del don. Entonces, bueno, Pepito Pérez es más importante porque tiene el don de la sanidad. Pepito Pérez, no, Martica es más importante porque tiene el don de la profecía. No, el apóstol Pablo, él sí es importante porque pues él es apóstol. Uy, no, pero él es profeta. Y entonces tenían una especie de rivalidad también en su inmadurez por los dones espirituales. Pero entonces él llega y les dice, no. Lo que realmente importa no son los dones espirituales, sino lo que hay detrás, lo que hay en el fondo de los dones espirituales, y es el amor. Y ahí estaba el punto central, el amor. O sea, ¿de qué sirve que tengas dones espirituales si no tienes amor? No sirve de nada. ¿De qué sirve que tengas dones espirituales con todo lo anterior? Sectarismos, divisiones, seguir a líderes humanos, utilizar la libertad para hacer tropezar a otros, no entender el matrimonio como vínculo sagrado ni luchar contra la inmoralidad, no practicar la autodisciplina, tener desenfreno en la reunión de la iglesia, no tener un atavío decoroso en la iglesia y ahora creerse más importante que otros de acuerdo al don. O sea, ustedes no están haciendo nada porque todo lo anterior muestra que no tienen amor. ¿Sí ves el punto, campeón? Todo lo anterior demuestra, les dijo el apóstol Pablo, que ustedes están en nada, son inmaduros, son niñitos, porque no tienen amor. El motivador no es el amor. Y eso nos debe dejar a nosotros como familia una gran enseñanza. Nuestro motivador debe ser el amor. Dani, por favor, vas a leer el capítulo 13 desde el versículo 4 hasta el 7. 13 del 7 al 4. Perdón, del 4 al 7. Ok. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe y siempre tiene esperanzas. Y se mantiene firme en toda circunstancia. Excelente, campeón. Y entonces el apóstol Pablo aquí dice, a ver, lo que de verdad va a mostrar madurez en los dones espirituales es entender que la principal actitud que debemos tener en la iglesia es el amor. Y entonces el amor es un código ético. El amor es paciente. O sea, usted habla en lenguas y se cree muy importante, pero no tiene paciencia. El amor es bondadoso. Ah, usted dice que es apóstol. Por eso el apóstol Pablo en los capítulos 9 y 10 defiende su apostolado, porque habían unos que decían, ah, no, yo soy apóstol. Entonces él decía, ah, ok, son superapóstoles entonces. Superapóstoles. Eso lo vamos a ver en la segunda carta a los Corintios. Les dice que es apóstol, pero no es bondadoso. Dice que es profeta, pero es celoso, fanfarrón, orgulloso. Dice que lidera, pero es ofensivo. Dice que es maestro, pero exige que las cosas se hagan a su manera. Dice que sirve a los demás, pero se irrita por todo y es rencoroso. Dice que tiene un don espiritual de sanidad, pero se alegra de la injusticia. Dice que tiene dones espirituales, pero se da por vencido y no intenta con los demás, pierde la fe en los demás, no confía en los demás, y entonces ya deja de ser amable. Y entonces usted dice que tiene dones espirituales que son superiores, pero no tiene amor. Si usted no tiene amor, usted no está haciendo nada. Nada. Versículo 8. Miren esto, chicos. Dani, acompáñame en la lectura del versículo 8. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. O sea, el apóstol le está diciendo, va a llegar un momento en que esos dones van a cesar. Va a llegar un momento en que ya no se necesita la profecía y ya no se necesita el hablar en lenguas. Pero el amor durará para siempre. O sea, va a llegar un momento en que yo no necesito que nadie me profetice. Sin embargo, el amor será eterno. Por la eternidad utilizaremos, viviremos el amor, porque Dios es amor. Ahora nuestro conocimiento, dice, es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama.
Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. El apóstol Pablo está diciendo, venga, ¿usted por qué está peleando por tener supuestamente dones más importantes que los demás cuando esos dones son temporales? Lo que realmente es eterno es el amor. Cuando yo era niño hablaba y pensaba y razonaba como niño. O sea, eso es inmadurez. Estar pensando en los dones espirituales sin amor, eso es inmadurez. Pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de las 3 es el amor. Entonces el apóstol Pablo llega a la siguiente conclusión en el capítulo 13. Esos dones, iglesia corintia, que ustedes consideran súper importantes y que ustedes son sectarios, son inmaduros, y esos dones que ustedes consideran que tener cierto don es más importante que tener otro, y que ustedes son más importantes que otros, y que a los que tienen ciertos dones que ustedes consideran que no son tan importantes los menosprecian, esos dones va a llegar el momento en el que dejarán de ser útiles, cuando ya no se necesitarán, pero lo que durará para siempre es el amor. Amigo, que me estás escuchando, y Dani, nosotros como familia, quiero que tengamos en cuenta algo. La Biblia es la palabra de Dios porque es una fuente objetiva de verdad. Cuando nosotros estudiemos la Biblia, siempre analicemos la Biblia a la luz de nuestra realidad y nuestra realidad a la luz de la Biblia. Siempre tiene que haber esa retroalimentación, ¿no? Es un ciclo de comprensión, lo llamaría yo, campeón. ¿Eso qué quiere decir, Dani? Que tú tienes que leer la Biblia y comparar y contrastar sus enseñanzas con lo que ves en el mundo. Y al mismo tiempo tienes que comparar tu vida y lo que ves en el mundo con lo que enseñan las Escrituras. Todo el tiempo, nosotros los cristianos, los que creemos en Jesucristo, debemos hacer lo mismo. Ir comparando y contrastando la Biblia con la realidad. Ir comparando y contrastando la Biblia con nuestra vida práctica. Y ahí nos vamos a dar cuenta que por eso la Biblia es la palabra de Dios. Porque la Biblia, cuando da una enseñanza moral y dice que vamos a tener una consecuencia, adivina qué pasa, Dani. Pues nos sucede lo que dice la Biblia. Entonces, por eso podemos verificar que la Biblia es absolutamente veraz. Teniendo eso en cuenta, ¿por qué nos atrevemos a decir que el don de la profecía desapareció? Pues porque tú, al leer la Biblia, cómo es el don de la profecía y cómo funciona, pues vas tú a buscar si hay profetas ahorita en el año 2021 y pues te das cuenta que realmente no hay. Para poner ese ejemplo, ¿cómo sabemos que no hay profetas? Pues porque los profetas tenían un perfil, eran conocidos por el pueblo, eran conocidos por la comunidad, eran verdaderos cristianos, y cuando predecían el futuro o cuando daban un mensaje de parte de Dios se cumplía. Pero hoy día, ¿qué tenemos? Charlatanes. No, el mundo se va a acabar en el 2012 y es 2021 y no se ha acabado. Hay sectas, hay organizaciones religiosas que han nacido con falsas profecías. No, Cristo viene en el 1810. Ay, no vino. No, era 1830. No vino. 1900. No vino. No vino. Falsos profetas. ¿Eso qué quiere decir? Hoy día no tenemos profetas. No tenemos profetas. ¿Cómo sabemos que hay alguien que no hay gente que tenga el don de la sanidad? Pues porque no vemos a nadie que esté sanando gente de verdad. No hay. ¿Qué existe hoy? Engaño, confusión. Ahora, hay gente que supuestamente tiene el don de la sanidad, pero lo que hace es timar, engañar a las personas para sacarles dinero. Eso ya lo vimos en el mejor manual de crianza empezando esta serie. Sin embargo, hay una gran enseñanza que sí nos deja esta parte, y es, aunque hay dones espirituales que ya no están, lo que sí tenemos es dones presentes, como el de maestro, como el de ayudar, como el de liderar. Esos dones sí son presentes, son actuales. Pero lo más importante es que en la comunión cristiana lo que debe primar es el amor. Eso es lo primero. Fe, esperanza y amor, las principales virtudes, la principal de ella, el amor. Por eso la gran enseñanza es, si nosotros como familia no nos amamos, no estamos haciendo nada. Y si no amamos a los otros seguidores de Jesucristo, no estamos haciendo nada. Y si no amamos a la comunidad, no estamos haciendo nada.
Dani, contéstame esta pregunta para cerrar. ¿Tú crees que un verdadero cristiano puede odiar a otra persona? No. No. El verdadero cristiano practica el amor. Muy bien, querido amigo, en la próxima clase seguiremos con este maravilloso tema desde el capítulo 14. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables. Familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!